Hoy el dólar blue superó los 500 pesos, cerró alrededor de 503 pesos, cuando ya teníamos hace varios días dólares financieros, el contado con liquidación, alrededor de los 515 pesos, y el dólar bolsa que está un poquito por debajo del dólar blue, el dólar financiero en el sistema bancario argentino. Ahora, la pregunta de todos se hace, bueno, es ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿hay una corrida? Bueno, uno tiene la impresión de que si vos tenés inflación, mayo 7,8%, vamos a ver mañana la inflación de junio, que puede estar entre el 6,5 y 7%. ¿Cómo es esto? Que el único precio de la economía que no sube es el dólar. Es decir, la Argentina, en este contexto donde hay incertidumbre máxima hacia adelante, tenemos las PASO, hay muchos pesos dando vuelta y estamos contando todo el tiempo que el Banco Central está prácticamente sin reservas netas, sin dólares contantes y sonantes, sigue vendiendo todos los días muchos yuanes, 100 millones de dólares en yuanes por día, porque no tiene dólares para vender, entonces usa los yuanes para pagar importaciones, eso libera dólares para poder intervenir en el mercado cambiario y equilibrar más o menos las cosas. Bueno, si uno mira lo que ha pasado con la inflación y el dólar en los últimos meses, efectivamente, desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández, el dólar promedio a valores de hoy, el dólar libre, porque con Alberto Fernández tenemos desde que empezó su gobierno el cepo de 200 dólares, más todos los cepos que aparecieron después, y siempre ha habido una brecha cambiaria del orden del 100%. Y el dólar libre, es decir, la cotización de los dólares en distintos momentos del gobierno de Alberto Fernández, traído a valores de hoy por la inflación, da un dólar promedio de 580, 590 pesos. Es decir, que el dólar de 500 pesos, ahora el blue, sigue estando por debajo del dólar promedio durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, hemos tenido episodios de crisis cambiarias donde el dólar se disparó mucho más arriba del valor en el que está hoy. Por ejemplo, en octubre de 2020, cuando el dólar blue se dispara a 195 pesos, ese valor de 195 pesos, si lo traemos al día de hoy, aplicándole toda la inflación que hubo desde entonces, es un dólar arriba de 900 pesos. Esa fue una crisis muy fuerte que tuvo el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán en medio de la pandemia, cuando había 7 puntos de emisión monetaria para financiar esa magnitud del déficit fiscal, no había acuerdo con el fondo, estaban todos tomándose de la mano de cómo seguía la situación, y el gobierno en ese momento dio un volantazo muy fuerte, inició un ajuste fiscal, suspendió el pago del IFE, el pago de los bonos a jubilados y demás, en los meses siguientes, y de esa manera el dólar bajó. Pero hubo un dólar en ese momento de crisis, arriba de los 900 pesos a valores de hoy. No hay que fijarse en el valor nominal del dólar, porque los precios suben todos los días en la Argentina. Lo que vale es el dólar real. ¿Cuál es la cotización del dólar inflacionado frente a la evolución de los precios? Bueno, el dólar en julio del año pasado, cuando renuncia Guzmán por la corrida de los bonos en pesos al dólar, y después renuncia Batakis porque no hace pie y el dólar blue se va en ese momento a 530 pesos. Si uno trae ese dólar de julio del año pasado, principios de agosto, cuando asume Massa, a valores de hoy, es un dólar arriba de 700 pesos. Es decir, ese fue el dólar también que generó que el gobierno temía irse en helicóptero la semana siguiente. Lo que generó una crisis muy, muy grande, como ustedes saben, de gabinete, después la asunción de Sergio Massa. Desde entonces, el dólar libre ha corrido por detrás de los precios, detrás de la inflación. Y eso es lo que ha generado que hoy tengamos un dólar de 500 pesos. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y este dólar es caro o barato? Bueno, depende de lo que pase en la Argentina las próximas semanas, de lo que haya por delante en términos de expectativas. Si uno mira históricamente, este dólar real de 500 pesos, vienen los uruguayos, vienen los paraguayos, los bolivianos, los brasileños a la Argentina con billete de dólar en la mano, y hay muchas cosas que les resultan regaladas en la Argentina. Es decir, es un dólar de crisis, es un dólar muy alto en términos reales, tiene un gran poder de compra. Los brasileños vienen, van a un supermercado o van a un restaurante y les resulta todo muy barato porque vienen con los dólares billete. Hay otros precios que ya están a un precio dólar libre elevado. Por eso, cuando vienen los extranjeros acá, les parecen que esos precios ya están caros en la Argentina, aún con dólar billete. Por ejemplo, mucho textil,
electrónica, electrodomésticos, los autos. Pero la pregunta es si ese dólar que tenemos hoy, el de 500 pesos, es un dólar, bueno, que por lo menos en los 2 últimos meses se ha rezagado frente a la inflación. El dólar se movió fuerte en abril, subió de 400 a 480 pesos, con algún pico que llegó a los 500 pesos. Pero claro, en abril hubo 8,4% de inflación. Disparó la inflación. Pero se quedó quieto los 2 meses siguientes y la inflación, insisto, acumulada en los 2 meses es más de 15-16% entre mayo y junio. Y el dólar se quedó quieto ahí. Y la tasa de interés, el gobierno, desde la última crisis, que fue la de abril, la puso en el 8% mensual. Es decir, que los que estuvieron con un plazo fijo le estuvieron ganando al dólar. E incluso esa tasa de interés le ganó, por ejemplo, el mes pasado, un poquito a la inflación. Para ver hacia adelante, es obvio que el dólar en la Argentina no se puede quedar quieto. Sería algo muy extraño. Tendría que ocurrir un cambio de 180 grados en las expectativas para que el dólar se quede quieto y se lo termine comiendo en 500 pesos. Ahora, la pregunta es si va a subir más rápido que la inflación o no. Y eso es lo que provoca las crisis en el gobierno. Si el dólar pega un salto y se adelanta a la inflación. Yo siempre digo que si de acá a fin de año tenemos, el año que viene, a fines de 2024, tenemos 200% de inflación, que es probable si uno acumula la inflación entre lo que queda de acá a fin de año más todo el año que viene, tenemos 200% de inflación y el dólar se multiplica por 3, es decir, pasa de los 500 a 1.500 pesos, ese dólar de 1.500 pesos a fin del año que viene es lo mismo, tiene el mismo poder de compra, puede comprar las mismas cosas en la Argentina que el dólar de 500 pesos hoy. Ahora, si eso ocurre, es que el gobierno que vino a partir de diciembre fracasó. Es decir, que sigue estando en la misma crisis que está este gobierno. Pero todos preguntan, bueno, ¿y en el corto plazo qué pasa? ¿Se va a mover el dólar y demás? Bueno, ahora vamos a contar. Acá la clave es que pasa en la negociación con el fondo en los próximos días, donde todavía hay dudas de cómo se va a cerrar esa negociación, qué es lo que está reclamando el fondo y qué es lo que está dispuesto a acceder el Ministerio de Economía con Sergio Massa. Fíjense la tasa de interés. Es decir, si uno ve la inflación, si la inflación es 10% y el dólar no sube a 50 pesos por mes, es que está perdiendo frente a la inflación, que el dólar está perdiendo poder de compra. El que se queda con billete puede comprar menos cosas porque la inflación subió más que el dólar. Bueno, la tasa de interés en el 8%, el que inició un plazo fijo a principios de julio, con 2 meses, julio y agosto, a fines de agosto, el dólar tendría que subir arriba de 580 pesos para que el que está en plazo fijo pierda frente al dólar. ¿Se entiende? Y de acá a fin de año, el dólar tendría que subir 6 meses, si uno se queda en plazo fijo, arriba de 800 pesos para que el que está en plazo fijo pierda frente al dólar. Es posible que el dólar suba más. Por eso se fijó una tasa de interés muy alta, 8% mensual. Pero claramente el dólar se tiene que mover. La pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿se va a mover más que la inflación de asaltos como ocurrió en abril, que disparó todavía más el pico de inflación, 8,4% en un mes, o se va a mover más tranquilo, tratando de acompañar la inflación? Claramente hoy tenemos un dólar turista, por ejemplo, de 550 pesos. Es muy difícil que el dólar blue se quede con el dólar turista 550 pesos, que va a seguir, sube todos los días, y que dentro de poco vamos a tener un dólar turista a 600 pesos a principios del mes próximo o a mediados de agosto vamos a tener un dólar blue en 600 pesos, es imposible que el dólar blue se quede en 500. Porque si no, todo el que tiene que pagar con tarjeta de crédito al exterior agarra los dólares blue y cancela las tarjetas. Y eso genera una demanda en ese dólar que obviamente lo hace subir. Ahora, la pregunta, insisto, y lo que todos tienen como hoy como interrogante es, bueno, ¿el gobierno Massa logra estabilizar por lo menos en el escenario electoral la idea de que el dólar no dé un salto, que no se pegue una suba como en abril y que eso le desbande el escenario en el cual la inflación, como ocurrió en los últimos 2 meses, se estabiliza a niveles muy altos, pero se estabiliza, no se espiraliza, no va hacia más arriba? Bueno, está Cristian Butelar.